Que lo veníamos adelantando y es hablar de la educación financiera, cómo nosotros desde nuestro hogar, ustedes, amigos televidentes de sus casas, podemos mejorar, al margen de tener poco ingreso, mediano ingreso, lo que fuere, cómo mejoramos también nuestra economía familiar y esa economía que va repercutiendo en la sociedad permanentemente. Está con nosotros Juan Ignacio Tenuta, él es orientador de Cuentas Sanas. Bienvenido, Juan. Un gustazo que estés con nosotros. Educación financiera de la Fundación Banco Macro. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por la invitación y gracias por traer este tema a la mesa. Es importante porque participamos en un Zoom casualmente de la Fundación y del banco, pero sobre todo decíamos que es importante que la gente sepa esto, ¿no? ¿Dónde están los tips que debemos conocer los ciudadanos? Aquel que no tiene la capacidad de ahorro por sus ingresos o porque no sabe ahorrar. Sí, exactamente. Lo hablábamos antes de entrar. Muchas veces es un tema de hábitos, adquirir nuevos hábitos. Y los hábitos adquirimos en todos lados, el hábito de la forma de comer, hábitos de hacer ejercicio. Y el hábito en la forma económica también es fundamental. Entonces, muchas veces, y acá se llega a ser polémico en algunos de los talleres que brindamos para toda la sociedad, porque decimos que el problema por ahí no es tanto de cuánto ganamos, sino cómo lo administramos. Exactamente. Y ahí empezamos a jugar un poco más a tener una idea general de, bueno, ¿cómo hacer un plan antideudas? Y vos me dirás, pero che, es complicado hacer un plan antideudas. Me gusta el título, ¿no? Plan antideudas. Hoy que vivimos todos endeudados. Exactamente. Entonces, en esta situación, es crear ese plan antideudas. Y muchas veces es tener la característica de decir, bueno, ¿cuáles son nuestras deudas? Y tenemos en este plan antideudas, que lo hacemos con talleres de Cuentas Sanas, tenemos distintos puntos. Y lo fundamental para todo esto es saber en qué punto estamos nosotros parados ahora. Claro. Primero saber lo que ingresa. Exacto. Y después, ¿qué debe hacer la gente? ¿Qué le aconsejamos a los televidentes? Mira, anotar, agendar, utilizar más las herramientas tecnológicas que te suministran los bancos. Ahí estamos viendo en pantalla. Mira, ¿cuál es el principal desafío de la economía en estos momentos? Dice. Exactamente. ¿Qué es el solucionar un exceso o aumento de las deudas? Claro. Cuando hablamos de esto es porque también en la situación donde vivimos, en la actual, en la época de pandemia, se han reducido también los ingresos en muchas familias y por ahí esto creció las deudas. Algo que me gustó mucho lo que dijiste, bueno, ¿cómo hacemos? Ya los ingresos los tenemos incorporados y muchas veces ya lo tenemos incorporado, sabemos más o menos cuánto ganamos, pero nos cuesta mucho más el tema de saber, bueno, cuánto gastamos, cómo lo anotamos, cómo lo llevamos. Lo importante que es tener un presupuesto en el hogar, un presupuesto en el negocio. Y en este plan antideuda es fundamental los 4 pasos que nosotros tenemos. Cuando hablamos de 4 pasos, en el primer paso es no agrandar el problema. Y vos me dirás, pero ¿cómo no agrandamos el problema? El problema nos tenemos que ocupar. Claro. Pero ocupar en determinada manera, pero ocuparnos del problema. Saber que no hay soluciones rápidas y básicas. Entender cuál es la situación a donde estamos nosotros parados. Ocuparnos, buscar esa solución. Claro. Sé que muchas veces nos puede pasar y les pasa a las familias en general, tener mucha preocupación, esto afecta al entorno que nosotros tenemos, a nuestro entorno familiar, pero la idea es sentarse y decir, bueno, nos vamos a ocupar entre todos de cómo solucionar este problema. Ahí estamos viendo detrás de nuestro ese escalón que tenemos 1, 2, 3, 4, ¿qué significa hasta llegar a ganar la Copa Libertadores? Exactamente. Y lo bueno, que cuando ya nos hacemos cargo de este problema, es hacer una lista de todas las deudas. Y cuando hablábamos de todas las deudas, y esto lo hablamos también en los talleres, son todas las obligaciones que nosotros tenemos a pagar. Claro. De las deudas principales que nosotros tenemos, como también la deuda o el préstamo de algún amigo, de algún familiar, que eso también es deuda. Quizás ellos no nos... A ver, ellos por ahí no nos hiciste que le paguemos ahora, por ahí nos da un poco más de tiempo, pero toca un tema emocional, un tema sentimental. Exacto. Y eso es importante tener un listado general de todas las deudas que nosotros tenemos, de todas nuestras obligaciones a pagar. Sé que a veces por ahí es medio... A ver, es medio chocante, es medio difícil hacer ese trabajo, pero es fundamental para saber dónde estamos parados. Exactamente. Recuerdo, Juan, un ejemplo que diste en aquel encuentro que se fue con todos los periodistas, por ejemplo, ahorrar en el tema de la luz. ¿Cuánta gente deja las luces prendidas? Exactamente. Si ponemos el foco bajo consumo, que es oneroso, pero en el tiempo uno ve cuando va descendiendo el consumo de energía. Exactamente. El uso racional del agua, los recursos principalmente de los servicios básicos que nosotros tenemos, utilizar menos tal servicio o el telefónico, bueno, o internet como que
si Claro, utilizamos bueno. internet como medio imposible, ¿no? Pero desde no dejar destapada una gaseosa para que esa gaseosa te sirva para el día de mañana y no se vaya el gas y no tengas que comprar otra gaseosa. Exactamente. Qué buen alumno, ¿no? Me acuerdo de todos los ejemplos. No, me acuerdo de todos los ejemplos de Juan. No, pero eso fue perfecto porque son cosas que nosotros manejamos en el día a día. Y esto es lo que hablaba del tener el cambio de hábito. Cuando nosotros cambiamos el hábito, eso influye positivamente en nuestra economía. Dijiste muy bien el tema de la luz, de los servicios básicos que nosotros tenemos, de saber aprovechar ofertas, de saber aprovechar descuentos. Ahora el para Cyber Monday, claro. Totalmente. Entonces ahí tenemos esta situación que nosotros podemos encarar para tener en ese listado de deudas que nosotros tenemos, bueno, yo ya sé por dónde empezar a trabajar. Y acá vamos al siguiente nivel. Bueno, ¿qué deudas empiezo a pagar ahora? Perfecto, claro. Yo ya tengo el listado. Y nosotros siempre hacemos hincapié en que paguemos las deudas vitales y las deudas con mayor interés. ¿Y cuáles son las vitales? Las vitales son las que sí o sí nos afectan el día a día. Doy un ejemplo, vamos a tener una situación particular con un alquiler, si se nos fue mucho el tema del pago del alquiler, entonces ahí lo tenemos que pagar porque es nuestra vivienda, y las deudas de mayor interés son esas que se van sumando, el pago de interés por ahí es mucho más a la deuda que nosotros tenemos. Y esas serían fundamentales para sacarnos de encima esa situación. Para que no se haga esa bola de nieve y después no poder pagarla. Exactamente. Como el mínimo de la tarjeta, que se hizo una mala costumbre realmente ante la situación también que se vive totalmente. hoy. Y eso se sigue generando de deuda. Y por último, que es el punto fundamental, es tener esa coordinación de pago con los acreedores. Que vos me digas, pero ¿cómo una coordinación? Bueno, saber cuál es nuestra capacidad de pago. Claro. Y ponerse a negociar un plan de pago que sea actual a lo que nosotros podemos responder. Porque si hay un plan de pago que nosotros no podemos responder, vamos otra vez a volver a la misma situación. Claro. Y ahí se nos va a empezar a complicar de nuevo. Eso es bueno. Está bueno que la gente lo utilice, siga utilizando el papel, en lo que ingrese, lo que sale, como para hacer nuestro propio presupuesto general de gastos y cálculos. Exactamente. Claro. Exactamente. Lo pueden anotar por papel, lo pueden llevar en una aplicación móvil. Exactamente, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Juan, ingresamos, está el sitio que es Cuentas Claras. Cuentasanas.com.ar. Para que todos puedan estar ahí, también está nuestro mail, que es informate@cuentasanas.com.ar, y nuestro Instagram, que pueden ver, es Fundación Macro, para que vean todo lo que hacemos nosotros. Exactamente, y de ahí también están los instructivos para que la gente aprenda y lo hagamos. Y las distintas herramientas, planilla de presupuesto, calculadora de endeudamiento, todo lo que tengan ustedes ahí. Un placer que hayas venido. Por favor, Marcelo, muchas gracias. Saludos a Juliana. Dale, listo. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a la cocina picante.